informe semanal, la conmoción nos ha acompañado toda la semana por el secuestro y asesinato de la española María Villar en México, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, y por los crímenes de Pioz en Guadalajara, aquí en España. No se descarta ninguna hipótesis como móvil del asesinato y descuartizamiento de un matrimonio brasileño y sus 2 hijos pequeños. Preservando el secreto del sumario, nos centramos en los crímenes de Pioz, sin olvidar, naturalmente, el crimen de México. Marcos Campos y Yanaína Santos tenían 39 años. Uno de sus hijos había cumplido 4 y el otro no llegaba a los 2 años. Cuesta imaginar la extrema crueldad con la que esta familia ha sido asesinada. Después de matarlos, los adultos fueron descuartizados. Los cuerpos han aparecido en bolsas de plástico repartidas por el interior de la casa. El crimen se habría cometido hace al menos un mes. Los detalles macabros y el cúmulo de especulaciones han elevado este crimen a una categoría prácticamente desconocida en España. Con un estricto secreto del sumario, solo existen hipótesis, ninguna certeza y muchos interrogantes. Es posible que haya sido un ajuste de cuentas. Bien un ajuste de cuentas o una equivocación. Ambas hipótesis son plausibles. El hecho del ajuste de cuentas por el modus operandi sicarial en el que se ha llevado a cabo el crimen, ¿verdad? Bien sea por ellos mismos de forma directa o de forma inducida, es decir, que hayan pagado el pato de terceros. Las muertes de los niños son absolutamente inútiles. Esa es la parte en la que dices, bueno, o es alguien para quien la violencia está absolutamente normalizada y le ha parecido lo más normal del mundo eliminar a todos, o tiene un componente ahí en el cual es, mira lo que hemos hecho, hemos eliminado a todos. La familia asesinada procedía del estado brasileño de Paraíba. El padre llevaba 10 años trabajando en España. Hace unos meses se despidió voluntariamente de su último trabajo y la familia se vino a vivir a esta urbanización de Guadalajara llamada La Arboleda de Pioz, alejada del centro y donde hay 639 parcelas. Al parecer llegaron en un taxi y con pocas pertenencias. Si este fuera un indicio de que la familia podía estar huyendo, hay otros que lo contradicen, como el hecho de haberse empadronado o el de mantener activa su cuenta de Facebook. Nosotros tenemos en el ayuntamiento que se empadronaron el 21 de julio. Entonces, bueno, si dice, como se está rumoreando, que venían a esconderse y demás, pues hombre, que se hayan empadronado, no sé, podemos quizás irnos a que como tenían niños pequeños por el tema de los colegios, pero no sé. Y más interrogantes. Si los asesinos querían lanzar un mensaje de terror, ¿por qué introdujeron los cuerpos en bolsas de plástico y las dejaron en el domicilio? El crimen en sí sugiere, primero, efectivamente, una especie de crimen ejemplarizante, pero también indica que el modus operandi terminó malogrado. Es muy posible que el hecho de descuartizar los cadáveres y meterlo en bolsas, unas bolsas de un tamaño determinado, fuera para su traslado y que por algún motivo que a día de hoy aún se desconoce, los sicarios no pudieron trasladar los cadáveres de estas 4 personas. El hecho de que estén en bolsas de plástico pues, ha multiplicado la aceleración de la descomposición. Entonces, hay menos potencial para encontrar cosas. Depende de lo que haya pasado, eso es importante, ¿no? Evidentemente, si a ti te han dado una paliza y hay fracturas, los huesos no se van a deshacer aunque estén dentro de una bolsa, pero si ha habido cortes superficiales, pues se pueden ver o no en función de la profundidad del corte. En los medios se ha extendido la hipótesis del ajuste de cuentas, ya sea por deudas contraídas con algún tipo de mafia o por temas relacionados con el narcotráfico, algo que los familiares de las víctimas niegan rotundamente. O Marcos era homem de sua casa para o trabalho, para os filhos. Isso minha filha me dizia constantemente, era a pessoa mais correta para dizer.
Nós não tínhamos contato pessoais com eles há 4 anos depois que eles foram para a Espanha. Meu país, pelo que eu sei, Acerto de Contas é uma pessoa que vive envolvida com drogas, traficando. No meu país, o Brasil, é assim. Quando alguém diz é acerto de contas, é tráfico de drogas. E eu não entendo, eu não conheço, eu não via isso neles, eles não são isso. Marcos não era isso, eu tenho plena convicción. Las primeras investigaciones han revelado que las víctimas no tenían antecedentes penales. El padre había tenido diversos trabajos como asalariado, pero nada que pudiera apuntar a este brutal desenlace. La investigación se centra ahora en las pistas que pueda aportar la escena del crimen y en las pruebas que, más allá de las especulaciones, la Guardia Civil analiza con extrema discreción. Los medios de comunicación en especial muchas veces sí que es verdad que benefician a dar una cierta publicidad a los casos, bueno, pues para que no se olviden, pero otras veces también dificultan enormemente las labores de investigación de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos solapando informaciones que no son ciertas, informaciones que muchas veces hacen daño a las familias, hacen daño a la investigación y, bueno, pues también implorar un poco esa prudencia profesional, ¿no?, que debemos de tener todos, cada uno en su campo, pues para no perjudicar a los resultados al final, de saber lo que ha pasado, el por qué ha pasado, resarcir a las víctimas en su caso si fuera posible y no hacer más daño, detener a los autores y que paguen por lo que han hecho. Hay una ley que es la ley de la transferencia, que viene a decir que cuando alguien accede a una escena del crimen dejas algo y te llevas algo, es decir, la contaminas incluso de forma involuntaria. La escena del crimen habla, da datos y es un yacimiento en el que los policías van recolectando esas evidencias. Luego es de suma importancia la cadena de custodia para que no se vicie el proceso y efectivamente los tribunales lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando los asesinatos forman parte del crimen organizado, la investigación se hace mucho más compleja. A la dificultad de encontrar a los asesinos se suma la impunidad y el escaso valor que algunos países dan a los derechos humanos. La forma en que se ha cometido este crimen se ha equiparado con el método empleado por sicarios que actúan por encargo y que rápidamente abandonan el país. La cultura del sicario, realmente el sicario hace lo que le encargan, sea lo que sea, por muy horroroso que nos parezca. O sea, si le piden que trocee a alguien con una máquina de carne picada, lo va a hacer. Y si le piden que grabe un vídeo de eso, también lo va a hacer. Y además lo va a hacer bien, porque el concepto de un buen sicario es estar muy orgulloso de hacer su trabajo limpiamente, tal y como se lo han mandado, y seguir en su trabajo. En el supuesto de que fueran sicarios que hubiesen cometido los hechos en España procedentes de otros países, el juez nacional tendría a su disposición la posibilidad de que esas personas fueran detenidas en los países en los que se hallaran a través de la Orden Internacional de Detención, utilizando el mecanismo que prevé a los efectos Interpol, y podrían acabar siendo puestas a disposición del juez español. Generalmente suele ser bastante efectivo, pero pueden encontrarse con dificultades en según qué países para identificar o para buscar o encontrar a estas personas. Homicidios con una crueldad sin sentido se producen a diario en diversos países de América Latina, como el asesinato de la española María Villar, cometido esta misma semana en México. Pero estos casos apenas tienen relevancia en países donde la cultura de la violencia está interiorizada. América Latina es la región con mayor cantidad de asesinatos del mundo. Solo 20 de cada 100 homicidios terminan con una condena. Si verdaderamente ya has recibido parte del dinero, parte del rescate, no tienes por qué causar un mal mayor. Ocurre con este tipo de delitos que luego el transgresor, el delincuente, en el momento final de consumar su delito, decide darle muerte para que no le reconozca o porque se encuentra fuera de control o se encuentra asustado. El escaso valor que la vida humana tiene en demasiados países. La extensión de un crimen organizado que traspasa fronteras. La crueldad que mueve a los asesinos y la impunidad de las víctimas. La colaboración policial y el acceso a la justicia. Lo que ha pasado esta semana trasciende al hecho de unos asesinatos crueles. En realidad hablamos de algo tan esencial como el respeto por la vida y los derechos humanos.